soy Morena Yatsky, responsable por las actividades del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham. Bienvenidos a AmCham Connect, la plataforma digital para nuestra comunidad de negocios. En esta oportunidad quiero invitarlos a revivir el webinar ¿Qué es un programa de integridad y por qué es necesario? Espero que lo disfruten. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al primer evento digital del Instituto de Ética y Transparencia de AmCham. Me alegra mucho ver que hay un montón de gente conectada y que se siguen sumando. Para los que no me conocen, mi nombre es Morena Yatsky, trabajo en el área de asuntos de gobierno de la Cámara y coordino también las actividades del Instituto de Ética y Transparencia. Bueno, antes de arrancar, agradecerles a todos por su interés y por conectarse desde sus casas en estos tiempos de coronavirus tan delicados y complicados. También agradecer en primer lugar a la gente de Becar Varela, quienes se habían ofrecido su auditorio para que este evento sea presencial y bueno, por motivos obvios lo pasamos a digital, pero no quería dejar de agradecerles. También a la predisposición de los panelistas, no es fácil, lo sé, conectarse desde sus casas, con su familia, con un montón de preocupaciones, así que nada, agradecerles por su predisposición y colaboración. Algunos puntos técnicos, me imagino que todos nos están escuchando bien, espero, y sin inconvenientes. Quería aclararles que por default sus micrófonos van a estar desactivados, pero que aún así van a poder hacer preguntas. En principio las preguntas van a ser al final, después del espacio que le vamos a dar a los panelistas y a Mariana para el diálogo, van a poder hacer las preguntas por escrito, a través del chat. Hay como un icono de globito de conversación, no sé cómo explicarlo, que está abajo. Si van al chat, tienen que escribir su pregunta dirigida a todos los panelistas para que nosotros la podamos recibir y la podamos leer. En principio, Mariana, que va a ser la moderadora de este diálogo, va a leer las preguntas, pero en caso de que alguien quiera hacer alguna aclaración o quiera dar una explicación de alguna experiencia personal en su empresa y demás, y quiera hacerlo verbalmente, nos puede pedir de tomar la palabra y yo habilito sus micrófonos para que la puedan hacer verbalmente, si eso es lo que prefieren, ¿no? Bueno, y sobre el encuentro de hoy, de qué es un programa de integridad y por qué es necesario, invocamos a Maximiliano Dauro. Maximiliano es socio de Varela, donde dirige el departamento de compliance. Su experiencia se centra específicamente en el marco legal de la implementación de códigos de ética y programas de cumplimiento normativo. Es presidente de la Comisión de Compliance del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Ha participado como orador en diversas conferencias y ha escrito varios artículos sobre el tema relacionados con anticorrupción, fraude comercial, lavado de dinero, rastreo y recuperación de activos. También Sabrina Tejas, que es abogada, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, con más de 15 años de experiencia en temas de transparencia, integridad y ética pública. Actualmente es Site Compliance Officer para Argentina en Newmont Corporation. Antes se desempeñó como directora de Transparencia y Ética Pública de la Oficina de Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires y también como investigadora de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción de la Nación. También Alejandro Tear, que es director de Administración y Finanzas de OneInfo Consulting, una firma dedicada a la asesoría de soluciones de tecnología y procesos de innovación para organizaciones. También brindan servicios a grandes empresas de la industria de banca, telecomunicaciones, seguros y servicios y retail en Argentina, y también en forma remota a otros países. Me parece importante aclarar que OneInfo es una pyme argentina, y esto lo aclaro porque me parece que su perspectiva va a enriquecer muchísimo el contenido de la conversación que vamos a presenciar hoy. Y por último, la moderadora, Mariana Hidrogo, es abogada y también licenciada en Ciencias Políticas, es especialista en compliance corporativo, en investigaciones de fraude y corrupción, prevención de lavado de activos, inteligencia comercial e investigaciones de soporte al litigio. Es socia fundadora y Senior Managing Director de G5 Integritas International, una firma dedicada a brindar asesoramiento en compliance, mitigación de riesgos derivados de fraude, corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
además de todo esto, Mariana es miembro de nuestro comité ejecutivo del instituto y está representándolo hoy en el evento. No sé si alguno quiere agregar algo más, pero me parece que ya los presenté bastante. Bueno, María, no les quiero sacar mucho más tiempo, así mantenemos que el evento dure 1 hora, así que te cedo el micrófono. Cualquier consulta que tengan me escriben en el chat. Muchas gracias, Morena. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos todos ensayando experiencias de trabajo remoto y de vida en cuarentena, así que seamos piadosos todos con los resultados. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Y habiendo dicho esto, y después de todas las presentaciones que hizo Morena, simplemente recordarles, las preguntas les pedimos que las pongan por escrito en el chat y que el chat diga para todos los panelistas. Así las podemos leer, vamos a seleccionarlas para leerlas al final y así las van contestando. También si hay una pregunta en particular dirigida a alguno de los 3 oradores, pongan, si es para Sabrina, pongan para Sabrina o para Maxi o para Alejandro, así es más fácil contestar. Sin más preámbulos, dijimos, bueno, hoy nuestro seminario es ¿qué es un programa de integridad y por qué es necesario? Le queremos preguntar a Maxi, primero, ¿por qué es importante hablar de compliance en una empresa? ¿Es algo necesario? ¿Es algo obligatorio para una empresa en Argentina hablar de integridad? ¿Cómo lo ves? Bueno, ¿me escuchan ahí, Mariana? ¿Me escucha bien? Bueno, muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel. Y entonces me voy a poner para responder esa pregunta primero mi sombrero de abogado y discutir un poco si realmente, como vos decís, es necesario, es conveniente, es obligatorio. Bueno, la respuesta fácil, digamos, primera, desde el punto de vista legal, es que en principio obligatorio no es, ¿no? Tener un programa de integridad anticorrupción. Vos viste que digamos, casi todos los países, ahora todos que firmaron la Convención de la ONU del año 97, tienen leyes parecidas a las nuestras. Básicamente lo que hacen es responsabilizar a las personas jurídicas por ciertos delitos de corrupción que existieron toda la vida, con la diferencia que antes la podían cometer las personas físicas, ¿sí? Ya sean en su faz pasada o activa, ¿no? O pagando la coima, para decirlo mal y pronto, o recibiéndola. Ahora estos delitos que están listados en la ley, que son todos relacionados con la corrupción, pueden ser cometidos por las personas jurídicas. Y ahí está el rol que cada ley le da al programa de integridad y a su eficacia como morigeradores o como, digamos, planteando incentivos para las empresas para básicamente tener un buen programa de integridad y mitigar esos riesgos, prevenirlos, detectarlos y salir, también hablando mal y pronto, mejor parados en caso de que algo salga mal. Son pocos los países que obligan a las empresas a tener un programa de integridad. Un ejemplo es Francia. La ley Sapin II de Francia directamente dice que si tenés más de 500 empleados, tenés que tener un programa de integridad y te pueden sancionar por el hecho de no tenerlo. La mayoría de los países como el nuestro, y arrancando por con la FCPA, o en Inglaterra con la UK Bribery Act, o en Brasil con la Clean Company Act, básicamente lo que te dicen es una decisión de riesgo tuyo tener o no un programa de cumplimiento, pero si lo tenés, podés tener beneficios, que en Argentina son muy importantes, ¿no? Porque si se dan ciertas circunstancias, aun cuando el programa falle y algo suceda, si se dan ciertos requisitos, la empresa, la persona jurídica, puede quedar exenta de esa responsabilidad, aun cuando las personas físicas sean condenadas. Para eso, bueno, la empresa tiene que haber hecho una investigación interna, tiene que demostrar que tenía un programa de incumplimiento cuando las cosas sucedieron y tiene que ofrecer devolver cualquier beneficio que hubiera obtenido. Pero aun cuando no alcance ese objetivo, que es el objetivo de máxima, también puede recibir beneficios, porque el juez puede tener en consideración la existencia de un programa de incumplimiento al, por ejemplo, morigerar la pena, cuando le va a imponer una sanción a la persona jurídica. O puede facilitar un acuerdo con el fiscal, si la empresa va a hacer un acuerdo de colaboración eficaz, también de manera de obtener ciertos beneficios en el proceso. Entonces, en eso Argentina está alineada con la mayoría de las jurisdicciones. Entonces, técnicamente hablando, no es obligatorio, no es obligatorio, pero, y acá vienen algunas salvedades. La ley argentina tiene la peculiaridad que dispone, y esto sí que es bastante, un invento bastante nuestro, digamos, porque existen otras jurisdicciones, pero a un nivel más abajo,
¿no? Nosotros lo tenemos en la propia ley, que dice que si las empresas quieren tener al Estado como cliente, o sea, le quieren vender al gobierno, cualquiera de sus estamentos, tienen que tener un programa de integridad. Es decir, más que una obligación es una condición. Si querés participar de determinadas licitaciones a partir de un monto, ¿no? De que sean contratos relevantes, hay que tener un programa de integridad para poder participar. Después vemos qué exigencias el Estado pide, bueno, y cómo eso se va a ir implementando. Pero bueno, ese es un requisito. Y lo otro, muy importante, y sobre todo porque acá estamos hablando de pymes, es la cadena de valor. De nuevo, no hay obligación legal de tener un programa de integridad, pero mucha interacción de las pymes, sobre todo de las pymes, eh, digamos que están relacionadas con AmCham, probablemente sean proveedores y tengan como clientes a empresas globales, multilaterales, que tienen programas de integridad muy exigentes, que como parte de ese programa de integridad tienen la obligación de imponérselo a su cadena de valor. O sea, realmente fijan estándares muy altos para todos quienes quieran trabajar con esa empresa. Y sabemos que no hay mucho leverage, ¿no? Porque nos pasa a todos. A mí como estudio jurídico, todo el tiempo me están llegando cuestionarios respecto, bueno, si tengo código de ética, cómo, digamos, manejo ciertas situaciones, y cada vez las exigencias son mayores. Ahora, y un poco redondeando, porque no quiero quitar más tiempo con esta primera pregunta, todo esto que te digo, ¿no? El tema digamos, de los incentivos que la ley da, más el hecho de que es condición necesaria para contratar con el Estado, más la cuestión de la cadena de valor y las exigencias que nos ponen nuestros propios clientes o aquellos con quienes interactuamos en el mercado. ¿Alcanza esto para tener un buen programa de integridad? Yo te diría que no, no alcanza. ¿Por qué? Porque con todo esto podemos caer en la tentación todavía de recurrir a un programa de compliance de papel, como llamamos en la jerga, ¿no? Es decir, haceme un código de ética, redactame un par de políticas, las cuelgo en la página web, las pongo en el cajón, y entonces tengo un programa de integridad. ¿Y quién te dice? Capaz que zafo, ¿eh? Capaz que justo el organismo del Estado con el que me toca contratar le muestro eso y me deja participar en la licitación. Capaz que a la multinacional que me está pidiendo el código de ética se lo mando y por el momento sigo vendiéndole. Ahora, no tenés un programa de integridad, porque lo que tenés que tener para condición, digamos, necesaria, y más en una pyme, es el compromiso diría en el caso de la pyme, de los dueños y de la alta gerencia de la empresa, de tener un programa que funcione, que sea eficaz, que no sean papeles, que sea, como dice la ley, acciones, mecanismos y procedimientos. Totalmente. Y esto me lleva obligadamente a preguntar, ¿no? Sabrina, Alejandro, desde Newmont, desde OneInfo, una empresa grande, una pyme, digamos, ¿cómo lo viven ustedes esto? Bueno, Alejandro, si me permitís, respondo primero. Hola a todos los que nos están viendo y escuchando primero, es un placer. Y segundo, bueno, para nosotros es un desafío enorme. Una empresa grande como la nuestra es una empresa que opera en varios continentes, en muchos países, que tiene más de 40.000 empleados, tiene muchas culturas trabajando con ella. Y tenemos, por supuesto, nuestra cadena de valor local, que son todas pymes. En nuestro caso, nuestra operación está en la provincia de Santa Cruz, en una localidad llamada Perito Moreno, que no es el glaciar, que tiene 8.000 habitantes. Imagínense, son todos primos de todos, todos amigos de todos. El que no trabaja para la mina, trabaja en la mina, y el que no, en la municipalidad. Entonces, trabajar sobre temas de integridad en una comunidad tan chica es súper importante. Y nos hemos enfrentado al desafío de que ellos ven nuestro código de conducta, nuestro programa de integridad global, nuestros recursos, y se desmayan. Entonces, nosotros trabajamos para que ellos comprendan que es necesario, sí es necesario, porque el regulador que nos regula a nosotros regula también nuestra interacción con ellos. ¿Y es posible? Sí es posible. Porque un programa de integridad, para que no sea, como dice Maxi, un programa de papel o de maquillaje o falso, tiene que ser consecuente con mi giro comercial, con mis riesgos, con mis necesidades, con lo que yo puedo hacer, puedo monitorear y puedo mitigar. Entonces, ¿las pymes tienen que tener un programa de integridad? Sí, pero eso no significa algo costoso. Eso tranquilamente puede ser una persona que busque definir cuáles son los valores de la empresa, cómo quiero trabajar yo, cómo trabaja mi pyme, cómo quiero que trabaje mi gente, establecerlo en un documento, circularlo, que todos lo conozcan
e implementarlo, trabajarlo en el día a día, en las pequeñas acciones, en las grandes acciones, y aprender del ensayo y del error también, porque así aprendimos todos. Newman no nació, Newman tiene 100 años, cuando Newman nació no existía la palabra integridad, más o menos, imagínense compliance o programa de integridad, ¿no? Ni la FCPA. Entonces, todos aprendemos en el andar, así que desde una empresa grande lo que yo les puedo decir es, nunca jamás va a ser un recurso mal gastado ni un tiempo perdido el que se asigne a mitigar los riesgos de compliance de una empresa. Nunca. Gracias, Sabrina. Alejandro, contanos vos tu experiencia en OneInfo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a participar de él. Quería contarles un poco la experiencia nuestra, digamos, siguiendo con los conceptos que formamos tanto por Sabrina. El programa de compliance básicamente se inició abordando estrictamente las regulaciones externas. El tamaño de nuestra pyme hace que respondiéramos a eso. El cumplimiento se da normalmente en lo estrictamente regulado por la legislación. Sin embargo, entendimos que, adaptados a una cadena de valor, tenemos la necesidad de un enfoque más integrador, que ha centrado en prevenir riesgos. Lo que decía Sabrina. Básicamente prevenir riesgos. Eso se transformó para nosotros en un objetivo estratégico y operativo, sobre todo una necesidad de ser competitivos para poder ingresar esta cadena de valor. Nosotros trabajamos básicamente con empresas grandes multinacionales en las cuales tenemos que dar cumplimiento a ciertas normas y regulaciones que se dan constantemente. Tenemos auditorías constantes, tenemos una parte legislativa que sabemos todos los que estamos en el mercado, que esas normas legislativas son cada vez de mayor presión y demás. La cadena de valor a nosotros nos integra desde el lado de ser proveedores de servicios, nos obliga constantemente a hacer actualizaciones, a hacer programas, capacitaciones, y esas capacitaciones tienen que estar traducidas en hechos. Nosotros tenemos un código de ética interno. Básicamente nosotros trabajamos con bancos y empresas de telecomunicaciones, con retail, seguro. Los bancos tienen unas exigencias muy altas en cuanto a lo que es el manejo de la información, y digamos, sobre todo en eso se basa la ética. Estamos centrados nosotros. Gracias, Alejandro. Y un poco escuchándote y escuchando a la Sabrina, les quería preguntar si nos podían describir un poco cómo es el programa de compliance y la estructura de compliance que tienen ustedes implementada. Bueno, en nuestro caso, como les dije hace un momento, es una empresa global, es una empresa con base americana, de bandera americana, cuya sede central está en Denver y tiene operaciones en Canadá, Surinam, Perú, México, Guatemala, Argentina, África y Australia. Nos dedicamos a la minería extractiva y nuestro programa de integridad, como se imaginan, es un programa global. Nace en el corazón de la empresa que está en Denver, y de ahí lo que tiene de novedoso y positivo nuestro programa de integridad es que baja a cada uno de los países que componen la empresa y se adapta. Es decir, tenemos un programa de integridad global, pero cada Site Compliance Officer lo que hace es tomar ese programa global, tomar la normativa local, tanto nacional como provincial como municipal, y adaptar con estándares y lineamientos ese programa de integridad. ¿En qué consiste el programa de integridad? También está basado en riesgos, como contaba Alejandro. Tenemos una estructura entrelazada, es decir, la gente que trabaja en el área de compliance
trabaja codo a codo con otras áreas que le dan soporte y a las que compliance brinda soporte, porque no existe la manera de trabajar en compliance si no es intercalado con otras áreas, no existe. La persona que hace compliance en una pyme tiene que estar en contacto con todas las demás áreas, tiene que conocer desde la persona que hace distribución hasta el presidente de la empresa, el dueño o quien sea, porque compliance hay en toda la organización, de punta a punta. Y lo que hacemos es, nuestro programa lo que hace es maneja su canal de denuncias, sus reportes a través de un tercero, en todo lo que es la parte de detección y remediación de un hecho de corrupción o una falta al código de conducta. Y por otro lado, tiene toda una gran estructura de prevención y detección, en donde podría estar una hora entera contándoles las cosas que hacemos. Es muy grande la organización, pero el punto central para contarles es que se trabaja de manera colaborativa entre equipos. Y que eso lo puede hacer, lo hago yo desde Argentina. En Argentina, para que se den una idea que no necesita una gran estructura, yo soy todo el equipo de compliance. Lo tienen adelante de sus ojos. Todo el equipo de compliance está acá. Eso quiere decir que si una empresa con 40.000 personas y en Argentina 1.500 tiene una persona en compliance, cualquiera puede hacer compliance. No es un tema de estructura y de dinero, es un tema de creatividad. Compliance tiene mucha creatividad. Entonces, tomamos todo eso que nos dieron y lo vamos trabajando. No es lo mismo aplicar compliance a los argentinos que a los australianos. Se podrán imaginar una lista enorme de situaciones que nos toca vivir como Argentina, y que tratamos de mitigar con esto, con el trabajo colaborativo entre áreas, con nuestros valores y nuestro código de conducta como directriz, como conductor, como Biblia a los creyentes. Nosotros trabajamos de acuerdo a nuestros procedimientos y estándares, y les voy a poner un ejemplo. Estamos en esta época de pandemia, de crisis, de emergencia, de locura, de persecución, de incertidumbre, y nosotros estamos, por ejemplo, casi todos trabajando remoto en nuestra mina, y el que no está trabajando remoto está en su casa igual. ¿Y cómo hacemos para colaborar con nuestra comunidad respondiendo a nuestro programa de responsabilidad social? Lo hacemos acelerando los procesos de la manera que podemos, pero trabajando de manera siempre atada a nuestros valores. No nos vamos a ir de nuestros valores, no vamos a decir, bueno, le compro a un proveedor que es, no sé, un proveedor con el que he tenido problemas en el pasado, total esta vez, o le compro a un proveedor que produce, que hace drilling, excavaciones, le voy a comprar barbijos. Es medio extraño comprarle barbijos a un proveedor que hace excavaciones, ¿no? Entonces ahí podría haber una cosita media rara, entonces no lo hacemos, pero sí nos ponemos a trabajar codo a codo en un comité de crisis, en donde estamos todos 24/7 a disposición de la organización, porque si nosotros queremos que la organización gane este partido, tenemos que jugar pensando en el campeonato, y no en una cuestión del día a día, en la emergencia, porque después nos podemos arrepentir, ¿no? Y lo último que les quiero transmitir sobre nuestro programa de integridad es que ustedes, nuestra cadena de valor, es parte vital de nuestro programa de integridad. Y nosotros estamos convencidos, y yo soy una convencida, y lo haría en cualquier empresa que trabaje, de que dedicar nuestros recursos y nuestro tiempo para ayudarlos a ustedes, nuestra cadena de valor, a mejorar sus programas de integridad y entender lo que es compliance, es un asset para nosotros, es un valor agregado para nuestra compañía. Así que me parece que esa también es la clave, y ustedes lo tienen que plantear a las compañías a las que proveen bien esos servicios. Alejandro, me parece que apelaron a la cadena de valor, y era un poco lo que vos estabas comentando, ¿no? Que OneInfo arrancó todos sus temas de compliance justamente por exigencia de formar parte de la cadena de valor. ¿Cómo es el programa o qué cosas han podido implementar ustedes en OneInfo? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo lo pudieron ir manejando? Considerando que son una pyme, creo que uno de los puntos más importantes de los que estamos hoy en este seminario es entender cómo puede una pyme hacer esto, si lo puede hacer y qué características tiene. Como mencionaba Sabrina, nosotros en el proceso de adaptación a esta cadena de valor, realmente el cumplimiento de determinados puntos para poder estar
nosotros con el tiempo entendimos que no, que era un valor interno. Básicamente lo establecimos en un código de ética interno y en estándares de cumplimiento que está adaptado a auditoría. Nosotros constantemente tenemos auditoría de nuestros clientes de cumplimiento, tanto de normas legales como de normas de ética. Nosotros por nuestro tamaño es difícil tener un departamento que sea al efecto de compliance. Nosotros somos aproximadamente 70 en la empresa, pero nos fuimos adaptando y fuimos estableciendo responsables de cumplimiento por área. Principalmente capital humano y administración, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, identificamos riesgos y establecemos planes de precaución, de contingencia que respondan eficientemente a esos riesgos. Controles de seguridad y de prevención detectan las fallas, en las virtudes que tenemos dentro de la empresa, constantemente se va retroalimentando. Ese código de ética se va modificando y se va aumentando. A nosotros nos afecta desde el lado de que, puntualmente, trabajando con bancos, últimamente tuvimos una normativa que la gente, los consultores nuestros que ingresaran al banco tienen que tener un certificado de buena conducta, tienen que tener un código de ética. Los grandes clientes nos exigen hacer cursos, participar de charlas. Las multinacionales puntualmente tienen un ombudsman con el cual nos reunimos anualmente para que denunciemos si existen situaciones anómalas, que son las que mencionaba Sabrina. En esa situación, nosotros normalmente, a ver, una pyme acostumbrada a hacer un presente para fin de año, digamos, es algo normal. Entonces tuvo que dejar de existir. Tuvimos que, digamos, básicamente manejarnos con el código de ética. En cuanto a confidencialidad, en cuanto al cuidado de la información confidencial de la empresa para la cual estamos prestando el servicio, la relación en los negocios, la relación entre colaboradores, todo eso está establecido. El uso de herramientas, los recursos, los activos que tiene la empresa, la responsabilidad que tiene el colaborador dentro de su jornada laboral, la calidad del trabajo que tiene que entregar, son todas normas de conducta frente a terceros y son totalmente internos. Todo eso lo establecimos como un valor interno de la empresa. Nosotros podemos pararnos y decir, dentro de nuestros valores, la ética es el principal. Tenemos un marco que también establecimos de salud y seguridad en el trabajo. Recursos humanos, lo que es capital humano, básicamente dijo, bueno, existen normas en las cuales todos los empleados tenemos que tener medidas que promuevan la mejora en cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo. Resumiendo, nosotros al no tener un compliance officer, como es el caso de Sabrina, para nosotros lo primordial es establecer niveles de responsabilidad de cumplimiento. Básicamente, nosotros en administración y en capital humano. Gracias, Alejandro. Y le quería preguntar a Maxi y en realidad a los tres, ¿no? Si nos pueden contar cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado al implementar un programa de integridad. Bueno, Mariana, yo te cuento, digamos, les cuento a todos mi versión como, digamos, como a veces como externa, ¿no? Que nos contratan para dar una mano a muchas empresas que por ahí no necesariamente son PYME, pero por ahí empiezan de cero. Desafíos, y enfocalizándome justamente en el espíritu un poco de la charla, que es hablar sobre las pequeñas y medianas empresas, como te digo, insisto, lo dije en la respuesta anterior, el tone from the top, el compromiso, digamos, muchas veces del senior management, pero cuando hablamos de pymes, de los dueños de la empresa, con la tolerancia cero a la corrupción. Porque, viste, en las empresas grandes o multinacionales o que cotizan en bolsa, es más fácil, no digo que es fácil, pero es posible disociar a la empresa, sus valores y su ética con una mala conducción. De hecho, vos ves las empresas que han tenido escándalos a nivel de corrupción a nivel internacional, que cotizan en bolsa y por ahí lo que se hace es
remover al directorio, reemplazarlo con otro, y la empresa tiene una oportunidad, digamos, de decir, nosotros no éramos eso, ¿sí? Tuvimos una mala conducción, tuvimos un CFO, un CEO que era totalmente ambicioso y que lo cambiamos, y hoy la empresa está alineada con los valores que declaramos. Ahora, en una pyme es más difícil. Y nos pasó acá con el caso Cuadernos. O sea, cuando cayeron muchas de las empresas en el caso Cuadernos y algunos decían, querían aplicar las recetas de otros lugares y decir, bueno, reemplacemos al directorio, resulta que vos lo que tenías era una familia, digamos que estaban los dueños en el directorio, que a su vez eran los gerentes, que manejaban los clientes. Entonces, si corrías esa dirección, te quedabas básicamente sin nada. Con lo cual, hay una simbiosis, ¿viste?, entre lo que es la dirección de la empresa y los valores de la empresa. Con lo cual, ahí el compromiso tiene que ser firme de tolerancia cero a la corrupción, cosa que no es fácil. Parece fácil decirlo, pero la pyme está más expuesta al riesgo de corrupción en el sentido de que es un poco más vulnerable. Porque te doy un ejemplo, no sé, la aduana, ¿no? Organismo complicado. Bueno, te queda un contenedor que es esencial para la producción, trabado en la aduana, y entonces el broker, todos sabemos que hay una forma correcta de hacer las cosas. Y por más que te amenacen, siempre hay una manera, por lo menos en mi experiencia, de hacerlo correctamente y de evitar ese pedido de un pago que viene a través de un intermediario o lo que fuera. Pero a veces necesitas capacidad financiera para aguantar. Necesitas conseguir una firma de abogados que te represente para cuestionar una decisión administrativa que puede estar viciada de nulidad. Tenés que poder por ahí tener leverage para conseguir eso que ibas a conseguir en ese contenedor de un proveedor local. Y para todo eso necesitas espalda. Y la pyme a veces no la tiene. Y un insumo crítico le queda trabado en la aduana. Y es muy difícil decir, ¿sabes qué? Nosotros lo vamos a hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Es difícil, pero para mí es indispensable. Porque si la organización percibe, ¿no?, que se contrató una firma para hacer un compliance, un manual de compliance, un código de ética, y se tienen las políticas, y se hicieron capacitaciones y tales controles, pero después se sabe que por ahí el dueño con el gerente general arreglan las cosas de otra manera, la gente enseguida percibe, los colaboradores internos y externos de la compañía, que es una farsa. Y eso creo que el daño ético es casi peor que no tener un programa de cumplimiento. Con lo cual el desafío es ese, es el compromiso, y es explicar también que además de esa tolerancia cero a la corrupción, que es para mí el presupuesto, el compliance, digamos, el programa de integridad tiene que molestar. Digo, una compañía que no está habituada. Si el programa de integridad no molesta, es porque no está funcionando. Es un programa de papel. No quiere decir que sea un obstáculo al negocio, que sean palos en la rueda, pero nos va a sacar en cierta manera de la zona de confort. Si nosotros creemos realmente que sea algo, que haya mecanismos, que haya procedimientos, que haya controles, que haya maneras de hacer las cosas. Porque uno está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y por ahí la mejor intención. Pero digamos, hacer un buen código de ética, hacer una buena, redactar bien políticas, no es un desafío. Porque la verdad que si uno mira, digamos la verdad, no difieren mucho unas de otras. Lo que es el desafío es que el programa realmente funcione. Y si tomamos la decisión, por ejemplo, en una pyme, de que ahora más, no puedo sacar un pago al proveedor si ese proveedor no está dado de alta, porque le voy a hacer un mínimo de due diligence y el mismo sistema me va a impedir, digamos, que yo haga un pago, un tipo de que no tengo orden de compra, que no sé quién es, solo porque el tipo de marketing está apurado y tiene que pagarle a la agencia la organización del evento. Entonces, va a venir ese problema, porque el tipo de marketing está apurado, está acostumbrado a manejar de una manera y va a querer sacar ese pago enseguida, porque realmente tiene que hacer el evento mañana. Le voy a tener que decir, no, pará, vamos a ver cómo lo solucionamos. Hagamos el alta rápido, conseguime los papeles que necesito, pero yo lo tengo que ingresar al sistema porque si no, no te puedo pagar. Ese tipo seguramente va a protestar y va a ir a decirle al dueño por ahí, che, mirá estos, que no necesariamente es el tipo de compliance. Por ahí, como dijo recién Sabrina, es el tipo de compras, ¿no?, que forma parte, es un eje esencial del programa de integridad. Y ahí es muy importante que esa persona que está cumpliendo una política esté empoderada y sea ratificada en lo que hace. Porque si es desautorizada, che, no, y bueno, vamos a hacer una excepción, y bueno, ahí empiezan los problemas. Y lo mismo podemos decir con los regalos empresariales, lo mismo podemos decir con los sponsoreos, lo mismo podemos decir con el tratamiento con el sector público. O sea,
todos piensan que hacer una política de relacionamiento con el sector público, que es uno de los componentes obligatorios que tiene que tener el programa de acuerdo a nuestra ley, porque si bien el programa no es obligatorio, cuando lo tenés hay tres cosas que tiene que tener sí o sí. Una de ellas es la política de relacionamiento con el sector público. Hacer una política diciendo que no voy a pagar coimas o que no voy a hacer pagos indebidos, eso es fácil. Lo que es más difícil por ahí es decir, bueno, ¿quiénes tratan con el gobierno? Vamos a mapearlos. ¿Cómo se reúnen cuando se reúnen? ¿Hay algún registro? La persona de compliance que fulano está yendo bien, está yendo a ver a tal funcionario, ¿está yendo solo o está yendo acompañado? Y viste, cosas que simplemente la empresa quiere conocer cuál es su relación con el sector público, pero que en la diaria pueden representar un problema, porque el tipo está acostumbrado a ir a verlo al ministro de pasada cuando va al trabajo, y ha sido así toda la vida, y por ahí jamás pagó una coima. Pero bueno, si hay un procedimiento, lo tenemos que cumplir. Después la gente se acostumbra y hasta se siente protegida por ese procedimiento. Pero digo, al principio, digamos, el desafío es ese, que esa persona, ese directorio, ese presidente que estaba entusiasmado en tener un programa de cumplimiento porque se lo escuchó a la competencia, entienda que no es solo hacer 5 papeles, sino que va a implicar un acomodarse de la empresa, pero que va a valer la pena, ¿no? Ese creo que es un desafío clave. Excelente, Maxi, muchas gracias. Y bueno, les pregunto ahora, los que están en la trinchera, ¿no? También, todos los días, Sabrina, Alejandro, ¿cuáles son los desafíos que ustedes encontraron? Adelante, Ale. Bueno, vale, voy a el principal desafío nuestro fue estandarizar las normas que son de estricto cumplimiento. Esto implica tener una actualización continua de los responsables de cada área de esas normativas. Ustedes saben que las normativas vigentes en este país cambian constantemente, día a día. Entonces, una estructura que día a día esté haciendo esa tarea es bastante complicada. Nosotros tenemos la suerte, al ser una pyme, que los dueños están trabajando codo a codo con nosotros. Ellos son básicamente los que hoy nos bajan los valores, y sobre esos valores son sobre los que trabajamos. Nosotros tenemos que estandarizar y estar en el constante día a día de las nuevas normativas, tanto de clientes como las normativas vigentes legales, sobre todo concientizar. Esto lo tenemos en un programa de asesoramiento y formación continua de adaptarse a la normativa vigente. Pero sobre todo concientizar a la gente en su forma de trabajo, en su forma de relacionamiento. Esos son los dos pilares sobre los cuales implementamos el programa de compliance. Estandarización, adaptarnos a todas las normas vigentes, tanto de clientes como normas legales, y concientización de todos los que estamos adentro. El hecho de estar con los dueños nos facilita mucho porque los valores los tenemos ahí. En nuestro caso, tomo parte de lo que dijeron ambos. Sobre esto último que dice Alejandro, el hecho de concientizar fue respuesta a algunos de los desafíos que tuvimos, porque la concientización se hace a través de la comunicación y básicamente, a mi criterio, sobre el entrenamiento. Las personas, hay una del 100% de las personas sobre las que uno trabaja en una empresa o en cualquier tipo de organización, vos tenés y no lo digo yo, lo dicen los especialistas, un 5% de personas que siempre son propensas a hacer las cosas bien, un 5% de personas que siempre son propensas a hacer las cosas mal, no importa las condiciones, y un 90% de personas que si hacen algo mal es porque cometen un error, porque no sabían, porque creían que hacían lo correcto para la organización, porque a veces una persona, vamos a poner el ejemplo que tomó Maxi, la aduana, va a la cadena de valor y sabe que tiene que traer un container porque lo está esperando la multinacional que espera ese bien, la provisión de ese bien, y sabe que si no lleva ese bien en el tiempo pautado va a perder el contrato. Entonces, esa pyme piensa que pagando el soborno que le pide la aduana, obtiene el cargamento y vuelve contento a decirle a la empresa, mirá lo que hice por vos. Y si fuera yo la que recibe esa información, me desmayo.
porque no me está haciendo un bien. Prefiero no tener ese cargamento, prefiero no tener ese bien o ese servicio antes que obtenerlo de esa manera, porque mi riesgo como empresa sometida a la jurisdicción del Departamento de Justicia de Estados Unidos es tremendamente mayor con esa acción. Entonces, si quizás esa persona supiera cuáles son los límites en los que yo me muevo, se movería de la misma manera y directamente diría, mira, yo no te puedo pagar un centavo porque si te pago pierdo el contrato. Entonces ahí también se limitarían muchas cosas. En mi experiencia personal, tanto en el sector público, de donde vengo antes de esta empresa, como en el sector privado, el principal desafío es una cuestión cultural. No importa cuál es el programa de integridad que vos quieras implementar, no importa si tu empresa es gigante o si tu empresa es chiquita, el principal desafío es la cultura de la gente. No solo como argentinos, porque esto no es un tema solo nuestro, sino de las formas de realizar un trabajo, lo histórico, como decía Alejandro o Maxi, el dueño que siempre hizo las cosas de tal manera y ahora no me vengan con esto de la ética, porque ética existe desde la época de Aristóteles y yo esto lo hacía así. Respuestas que he escuchado. Entonces, la idea es poder aprender cuál es la cancha en la que se están jugando los partidos hoy en día. A mí me gusta usar muchas frases de fútbol, sépalo. En dónde se está jugando el partido y cuáles son las reglas de ese partido para que todos juguemos de manera pareja, con las mismas reglas, con una cancha nivelada. Entonces, ¿qué es lo que se presentó siempre como un desafío? Cuando estaba en el sector público e iba a las empresas de propiedad estatal, en plena época del estallido de los cuadernos, cuando recién, todavía ni se habían encontrado, se estaban buscando, y los originales. Y las empresas de construcción venían y nos decían, necesitamos un programa de integridad para mañana porque tenemos una licitación y, espere señor, esto no es tan sencillo, hay todo un camino que transitar, no es simplemente declarar, porque ustedes ya los van a ver, googleen, los códigos de conducta son todos re lindos, tiene un montón de dibujitos, colores, son re lindos, todos quieren tener uno, pero lo que dice adentro es muy importante y compromete muchísimo, y si uno no está a tono de lo que pone ahí adentro, se complica aún más. Entonces, ese para mí, a mi modo de verlo, es el principal desafío con el que nos vamos a encontrar todos, no importa el tiempo de organización en donde estemos. ¿Cuál fue la respuesta a ese desafío? Lo que dijo Ale, el conocimiento, capacitar, entrenar, conversar, caminar la milla. Y eso responde también a algo que pregunta Pablo Russo. ¿Cómo se implementa un programa de integridad? Caminando, bajando el tone from the top, que nuestros líderes estén convencidos, el dueño de la pyme, el CEO de la empresa, quien fuere, que lo que dice lo hace, que la gente abajo lo entienda, que lo acepten y sobre todo que se den cuenta que es por protección de cada uno de nosotros. Yo protejo a mi empresa, pero también me protejo a mí. Lo que hago, las acciones, las decisiones que tomo, es un respaldo. Entonces, caminar mucho, hablar mucho, yo paso el 50% de mi tiempo en la mina, porque si bien a mí el sueldo me lo paga Denver, el que cumple el programa de integridad es el operario que está bajo mina y que no accede al mail. Entonces yo no le puedo mandar un correo diciéndole cosas bonitas, yo tengo que estar ahí y mostrarle qué estoy diciendo. Entonces, así se hace. Así ese desafío creo, chicos, que lo vamos a tener todos. El tema cultural es básico para todos. Perfecto, sí, en ese sentido tenés razón y coincido mucho además con tu observación, Sabrina, que esto no es un tema de los argentinos. Los temas culturales son de todas las culturas. Lo más difícil es cambiar patrones de conducta, porque todos estamos por ahí habituados a hacer las cosas de una manera y cuando nos cambian de esa manera todos nos resistimos un poco, ¿no? Y sí quiero hacerles una última pregunta a los tres. Los tres tienen una experiencia diferente. Maxi recorrió un montón de compañías, Sabrina viene del sector público-privado, Alejandro le tocó estar en la trinchera de una pyme haciendo esto, en Argentina, durísimo también. Pero si ustedes tuvieran que decir cuáles son de las lecciones que ustedes aprendieron, si tuvieran que darle 3 consejos a todos los que nos están escuchando acá respecto de qué cosas podrían ayudarlos a implementar un programa de compliance, a profundizar la implementación, ¿qué cosas les dirían? Para alguien, cada uno seguramente hablará de una empresa, de las características de donde está, o de una organización de las características en donde está. Pero me gustaría que pudiéramos comentarles todo a la gente.
quién quiere arrancar. Bueno, si quieren, arranco. Para nosotros, la lección aprendida en este proceso que tiene que haber un equipo de responsables. Al no poder tener un compliance officer, como es el caso de China, nosotros podemos sí distribuir las tareas para que no sea una carga tan específica. Ese equipo de responsables tiene que tener muy claro los valores de la empresa. Tiene que hacer un análisis constante de las políticas y del código de ética en el que estamos trabajando. Hay que tener capacidad de comunicación. Vuelvo al tema de concientización. Es el responsable, por lo cual tiene que concientizar a la gente y tiene que comunicar las directrices que se van estableciendo. Y obviamente hacer una ejecución y un ajuste constante. Digamos, un error ante una situación anómala, corregirla, comunicarla, manejarse de esa forma. Adaptados a la situación que estamos viviendo hoy, nosotros hoy estamos trabajando sobre un tema puntual que es seguridad informática. ¿Por qué? Porque nosotros hoy estamos todos trabajando en home office, estamos trabajando para bancos, para telcos, para retail, nos tenemos que adaptar a sus niveles de acceso. Los riesgos hoy de un hacker es altísimo, porque estamos ingresando todo desde direcciones que normalmente no se hacía, hay un tráfico de información muy alto, información muy sensible, por lo cual nosotros establecimos un protocolo para eso. Desde el lado de capital humano, para esta situación puntual que tenemos hoy, se están haciendo calls con diarios, con determinados grupos de consultores, para ver puntualmente cómo se sienten, cómo es su forma de trabajo hoy y la problemática que le va surgiendo en esta nueva modalidad. Esto lo consideramos compliance, es decir, adaptarnos a las situaciones del momento y tener que cambiar en cuanto a seguridad informática, a los riesgos que tenemos que van cambiando día a día. Espero que esta situación no se extienda mucho más. Gracias, Alejandro. Sí, esta situación del coronavirus nos tiene a todos un poco fuera de nuestra vida cotidiana. Sabrina, Maxi. Bueno, en mi caso, 3 consejos. Primero, ya hablamos de que la alta dirección o los dueños o el líder de nuestra organización tiene que vivir los valores que dice. Yo creo que nosotros también. Nosotros somos una lupa de cada uno de los valores. Cada una de las cosas que nuestra organización dice hacer o ser, nosotros la tenemos que traducir en nuestras acciones como responsables, como dice Ale, pero no necesariamente tiene que ser compliance officer. Cada uno desde su lugar de liderazgo tiene que liderar de forma circular. Tiene que liderarse a sí mismo, liderar a los de arriba, liderar a los de abajo y liderar a los pares. Así que mi primer consejo para que un programa de integridad sea creíble y funcione es que lo crean ustedes. Segundo, que tengan en claro cuál va a ser el ámbito de ese programa de integridad, porque si yo les doy mi programa de integridad punto por punto, con todas las comas, listo para que ustedes lo usen, no les va a servir de nada. ¿Por qué? Porque no está adaptado a ustedes. Entonces, cada organización que quiere implementar un programa de integridad, lo primero que tiene que hacer es tener bien en claro de qué va su organización, qué tipo de juego juega y qué reglas realmente puede comprometerse a cumplir. Porque no, en estos casos no es de more the better. O sea, no es que porque yo diga muchas más cosas, tengo un mejor programa de integridad. Todo lo contrario. A veces conciso, corto, claro, y con 2 o 3 puntos importantes, es un programa de integridad robusto, completo y acorde a mi organización. Ese es el segundo consejo. Y el tercero es que se haga de manera transversal. Es decir, como hace Ale, no hay una persona en la pyme para poner como compliance officer y pagarle un sueldo extra, agarramos al de recursos humanos para que mitigue conflicto de intereses, al de legales para que vea los temas de cláusulas anticorrupción o de integridad en los contratos, y así distribuimos las funciones, pero al final de cuentas, lo que la empresa que nos contrata nos va a venir a auditar trimestralmente, o cuando yo quiera ser proveedor del Estado, ¿qué es lo que va a mirar?
que yo tenga claro cuáles son esas cosas que dice mi código de conducta o mis normas de integridad y que en los hechos hay 2 o 3 medidas tomadas que están vinculadas. Eso es lo que hace la diferencia entre un programa de integridad real y uno de papel. Así que creo que con eso estamos. Sabrina, Maxi. Sí, te tenemos muteado, me parece. Ahí, perdón, ahí estoy. No, digo que, bueno, Ale y Sabrina lo dijeron clarísimo y coincido mucho en sus apreciaciones. Básicamente yo también diría, un análisis de riesgo fundamental, fundamental. Creo que para mí es el pilar, porque básicamente es una especie de due diligence que no hay que ser un experto para hacerlo, que básicamente es hablar con la gente, de cuál es la interacción con el sector público, dónde está la exposición al riesgo de la compañía, qué mitigantes hay y en definitiva qué riesgos residuales estoy manejando, porque eso es lo que me va a permitir asignar prioridades y poder hacer un plan de acción. ¿Sí? No es lo mismo el riesgo de una compañía que importa que de una cadena de retail, ¿no? Yo me imagino que una cadena de retail por ahí tiene que estar más preocupada por el tema de los permisos y las habilitaciones de sus sucursales, por decir un ejemplo. Y una compañía de obra pública tiene que poner mucha énfasis en cómo participa en las licitaciones. Entonces, no hay una especie de programa que sirva para todo. Entonces, análisis de riesgo clave, porque los recursos son escasos y la ley parte de esa presunción. Incluso para las multinacionales no se puede cubrir todos los riesgos. Entonces, yo tengo que asignar prioridades y apuntar los misiles a donde realmente tengo la exposición mayor y donde puedo sufrir realmente un daño legal y reputacional y económico muy grande. Después lo otro, lo mismo que dijo Sabrina, less is more. No hagamos algo inabarcable. Focalicemos en la efectividad. El programa funciona. Ese tiene que ser el foco. Aunque no sea terriblemente ambicioso ni complejo, que lo que convengamos que vamos a hacer funcione, ¿no? Nos lo dice la propia ley. La ley es interesante, tiene un test que dice que cuando la empresa quiere eximirse de responsabilidad por algo que pasó, ¿no? Tiene que demostrar que tenía un programa de cumplimiento efectivo al momento en que sucedieron los hechos e incluye un test. Dice, el infractor, la persona física que cometió la infracción, que violó las normas o que violó las políticas de la empresa, tiene que haber realizado un esfuerzo. ¿Sí? La compañía tiene que demostrarle al juez que esa persona se tuvo que esforzar para poder hacer lo que hizo. ¿Por qué se tuvo que esforzar? Porque había políticas, porque había controles, porque había monitoreo. Entonces tuvo que usar su creatividad, digamos, para poder violar las normas. Y eso, en definitiva, lo que yo hablo es, digamos, cuando el programa sea eficaz, que lo que hagamos funcione y no necesariamente hay que gastar tanta plata como dijeron, tantos recursos como dijeron mis colegas. Y por último, bueno, mucha educación y mucho training, ¿no? Clave en las pymes, derribar algunos mitos, ¿no? Es muy común, ¿no? Que uno da, qué sé yo, a gente que por ahí no está familiarizada, a gente que lidia con gestores o con el sector público y te miren con cara de, vos no entendés cómo funcionan las cosas, ¿no? Y uno tiene ganas de decirle, no, no, el que no entendés sos vos. Digamos, te quedaste en un mundo del pasado donde esto se podía hacer. No se puede hacer, porque está en juego la supervivencia de la compañía. Otro mito, todo el mundo lo hace, ¿no? No importa, digamos, que todo el mundo lo haga, que toda la competencia lo haga, que el mercado lo consienta. De nuevo, vayamos al caso Cuadernos, ¿no? Todo el mundo lo hacía, y sin embargo, cuando explotó el escándalo y tuvo consecuencias muy malas para todas las empresas y para las personas involucradas. Bueno, no hay otra forma de hacerlo, estas cosas se hacen así, y el peor de todos es, mirá, yo ese tema de la aduana no lo manejo. Yo contrato y él me lo soluciona y ni me entero. Si él hace algo, bueno, no sé, yo no lo hago. Yo no hago ningún pago. Eso, muchachos, es el ABC de compliance. O sea, lo que haga un tercero, lo que llama un intermediario, en tu nombre o en tu beneficio, claramente te involucra como si lo hubieras hecho vos mismo. Esto que para los que estamos en compliance es el ABC, muchas personas piensan que haciéndose el distraído, o como dicen los americanos, el willful blindness, ¿no? La ceguera intencional, se eximen de responsabilidad, cuando en realidad no lo hacen. Bueno, esto es mucho training, mucha concientización para derribar estos mitos y para subir a casi todos los que podamos al barco de compliance, ¿no? Porque es la única manera que funcione.
cuando toda la empresa lo hace carne. Gracias, Maxi. Tenemos algunas preguntas que me gustaría transmitirles. Hay una pregunta para Sabrina y para Alejandro, que dice, ¿cuáles son los riesgos top a los que apuntan en sus programas y cómo califican el conflicto de interés y el intercambio de información con la compañía y los temas de antitrust? No sé quién quiere arrancar. Sabrina. Dale. Mira, yo no sé, no creo que haya una lista que se pueda hacer objetivamente de riesgos top, pero sí puedo decirte, en línea con lo que venimos hablando, que lo que vos tenés que hacer es ver cuáles son tus riesgos mapeados, de esos riesgos que vos mapeaste, cuáles son los más probables, a los que más estás expuesto. Cada organización en ese sentido es única, podemos armar algunos lineamientos, pero cada organización en ese sentido lo que tiene que hacer es ver a cuáles son los riesgos que está expuesto. Esos riesgos son tus riesgos top, que por ahí no son los mismos que los de mi organización. Es más, dentro de mi organización, cada sitio, cada país tiene como sus riesgos especiales. A eso el programa tiene que apuntar a cubrirlos todos, pero sobre eso vos trabajás con más fuerza en la implementación, ¿no? Es a donde dedicás tus primeros o mayores esfuerzos, pero los riesgos, la idea es mitigarlos todos, mapearlos todos. El conflicto de interés, a ver, el conflicto de interés no es un hecho de corrupción per se. Conflicto de interés lo que es una situación que se puede dar en determinados contextos que pueden hacer suponer un hecho de corrupción. Nosotros en nuestra organización y también lo que recomendábamos cuando estaba en sector público y dábamos soporte a las empresas de propiedad estatal, es que tengan normas claras dentro de sus códigos de conducta sobre lo que es un conflicto de interés y cuál es el valor que tiene la compañía respecto de ellos. Es decir, no están permitidos los conflictos de interés, la idea es mitigarlos, uno tiene la responsabilidad como colaborador de reportarlos, de decir, por ejemplo, mi prima entró a trabajar conmigo, ¿eso es un conflicto de interés o no? ¿Y cómo puedo hacer para seguir trabajando con esta situación? Pero en definitiva, la gama de conflicto de interés creo que da para toda una charla porque es enorme y tiene muchas incidencias diferentes. Los que sí te puedo garantizar es que eso tiene que estar expreso en el código, es lo mejor que puedes hacer para después de ahí disparar un montón de acciones. Con respecto al intercambio de información con la competencia, nosotros tenemos una cláusula de privacidad muy fuerte. Imagínate que dentro de nuestra industria la información que se maneja es muy sensible, entonces tenemos un montón de normas sobre privacidad de nuestros datos, de nuestros valores, de nuestra información, y todos firmamos, los colaboradores todos firmamos un consentimiento sobre el manejo de esa información, y tenemos entrenamientos periódicos sobre estos temas también. Sobre todos, en realidad. Gracias, Sabrina. Ale, ¿vos querés agregar algo? Sí, bueno, nosotros por ahí el conflicto de intereses lo tenemos mitigado desde el lado de en cualquier contrato con nuestros clientes está muy claro que no puede haber parentescos, ex empleados que ahora trabajan con nosotros, todo eso está muy bien determinado, por lo cual nosotros somos una empresa de tecnología y nuestro principal punto es la confidencialidad. Nuestros consultores manejan información muy sensible de las empresas, entonces trabajamos mucho sobre ese tema. La información de la empresa, especialmente de la empresa, la confidencialidad tiene que ser extrema. Volviendo al conflicto de intereses, está mitigado desde el lado de saber eso digamos, que dentro de nuestro servicio como proveedores, no podemos ni haber pertenecido a la empresa ni tener empleados en este momento que hayan pertenecido y que pueda existir un tráfico de información. Gracias, Alejandro. Acá leo otra pregunta. No está dirigida a nadie en particular, así que el que quiere la puede tomar. Preguntan, ¿cómo hacer en una empresa pública que cambia directorio cada 4 años para mantener vigente y efectivo el compromiso inequívoco de la alta dirección para mantener vivo el programa de integridad? Pregunta interesante.
Mira, yo ahí te puedo hablar desde mi experiencia del sector público, donde debíamos pasar por ahí los ministros, ¿no? Que eran los que nos colaboraban a tener nuestros programas para dar soporte a las empresas. La clave es lo que vos hagas en ese tiempo, en esos primeros 4 años. Con la robustez que vos puedas implementar un programa los 4 años que te tocan, es muy difícil, si lograste hacer pocas acciones, pero bien profundas, bien enraizadas, es muy difícil que el que venga decida pagar los costos con todo su equipo, con todos los colaboradores, en cambiar algo de raíz. En este caso yo solo me imagino un ejercicio constante, un ejercicio de entrenamiento constante, y este ejercicio de decirles, esto en realidad protege tu gestión, tu acción, tanto como la empresa. Entonces ahí es un poco de evangelización que te va a tocar hacer. Gracias, Sabrina. Hay una última pregunta que dice, contando con un compliance officer o sin él, ¿cómo pueden administrar el sistema de denuncias? Nada más hago una pequeña observación. El canal de denuncias, como dijo Maxi en algún momento, es uno de los elementos del programa de integridad. No es obligatorio tampoco, pero es lo más deseable de tener. Sí, adelante, Maxi. No, mira, es clave. Yo creo que el canal de denuncias, una política de integridad sin un canal de denuncias es algo que difícilmente sirva, ¿no? Porque, digamos, si la gente no tiene, es como el último recurso. Yo puedo tener un montón de políticas bien hechas, digamos, de procedimientos, de mecanismos, tomar acciones, capacitar. Me tengo que poder enterar de qué pasa en la organización, y para eso necesito que los colaboradores conozcan la línea y la utilicen. Y que a mí me llegue esa información y poder procurar que no haya ningún tipo de retaliación contra la persona que denuncia. Me parece que es clave de un programa. Ahora bien, la guía que sacó la Oficina Anticorrupción para pymes el año pasado, que es como una adaptación de los lineamientos, da algunas ideas, ¿no? Porque dice, bueno, hay empresas multinacionales que tercerizan en empresas que se dedican a esto, ¿no? Que les manejan la hotline, pero da algún par de tips, ¿no? De que, bueno, que lo puede recibir la persona encargada de cumplimiento, que puede ser un mail. No importa tanto la forma, lo importante es que haya interés de la empresa en difundirla, el canal que sea, incluso puede ser un buzón físico, ¿no? Donde la gente, anónimamente o no, pueda dejar inquietudes, porque muchas veces no son denuncias, ¿no? Eh, Pasa mucho cuando uno hace una capacitación y la capacitación prende en la gente, eh, que a los 2 o 3 días aparecen cosas, ¿no? Gente que por ahí la capacitación la hizo pensar de que algo que era normal, por ahí ya no lo ve tan normal, tiene dudas y a veces es una inquietud, no necesariamente es una denuncia, che, esto que veo es normal, muchas veces se van a desechar o se filtran, pero digamos, no puede haber programa para mí, aunque la ley no lo ponga como obligatorio, sino una ley que funcione. Y lo que te digo es, hay que tener voluntad, difundirla, y que la gente pierda el miedo, ¿no? Porque si hay una cultura de represalia en la compañía, donde fulano que denunció o perdió el trabajo, o le hicieron un downgrade, o perdió beneficios, o no le hablaron más, y bueno, la verdad que no va a funcionar. Con lo cual no es un tema de costos, y te digo, la guía anticorrupción es un buen recurso para eso. Muchas gracias, Maxi. Estamos en la hora, estamos 7 minutos pasados, pero justo habíamos arrancado, creo que más o menos para esta hora. Morena, si te parece, estaríamos como para cerrar el encuentro. Les quiero agradecer a todos, panelistas, y a todas las personas que también participaron. Son un montón, había 50 y pico de personas conectadas, por su participación, y ojalá los podamos encontrar en breve en el próximo webinar que AmCham también está organizando. Muchas gracias a todos. Espero que lo hayan disfrutado. Gracias a nuestros panelistas estrellas. Sigan atentamente las novedades de AmCham, síganos en las redes, que vamos a estar armando otros eventos como este. Este fue el primero, fue un éxito, así que agradezco la convocatoria. Vamos a tener 60 y pico de personas conectadas, así que muy bueno. Y bueno, síganos y muchas gracias por participar. Nos vemos la próxima.